Gracias, Manu. Пережила уже 5 правительств, несколько переворотов. И ни один переворот не приносил людям лучшей жизни, понимаете? Революционно, переворотом, с драками ничего хорошего не получится никогда. Надо дать возможность успокоиться и людям, и правительству, чтобы оно занималось тем делом, которое для него преимущественно. Vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Inna Afinogénova. Georgia, ese pequeño país exsoviético del Cáucaso, celebró este domingo unas elecciones parlamentarias que acapararon más atención mediática global que todos los acontecimientos políticos de este país de los últimos años. Y mira que pasaron cosas allá, nos acaba de contar Irene. Para que nos hagamos una idea del pasado y el presente de la forma más simple, el país cuya capital tiene una avenida en homenaje a George Bush y una estatua de Ronald Reagan construidos en los algo más de 30 años postsoviéticos en un intento por integrarse o congraciarse con el mundo occidental, acaba de otorgarle la mayoría parlamentaria a un partido que el poder político y mediático de Europa y Estados Unidos, del mundo occidental, ya bautizaron como perrito faldero del Kremlin. Y claro, ahora se espera lo peor, que Georgia estreche su alianza con la vecina Rusia. El partido Sueño Georgiano, fundado por el ex primer ministro Bidzina Ivanishvili, a quien no se le da otro alias en los medios que no fuera oligarca prorruso, obtuvo el 54,2% de los votos, dejando a los 4 partidos de la oposición, sumando un 40% entre todos ellos. Dos formaciones opositoras, Coalición por el Cambio y Movimiento Nacional Unido, ya anunciaron que no reconocerían los resultados y renunciarían a sus mandatos parlamentarios. La presidenta de Georgia, ciudadana francesa, dicho sea de paso, Salomé Zurabishvili, consideró que las elecciones son absolutamente fraudulentas y llamó a la gente a salir a las calles de la capital. Se le unió también el hoy preso expresidente Mikhail Saakashvili, ese que salió a la palestra, como decíamos antes, como resultado de la Revolución de las Rosas. Aquí hay que precisar que Sueño Georgiano es, de hecho, el partido gobernante desde que la formación fundada por Saakashvili, Frente Nacional, perdiera la mayoría parlamentaria en 2012. Es decir, llevan 12 años en el gobierno y desde entonces el análisis que se ha hecho en medios occidentales sobre su gestión se ha reducido a una medición en unidades de Putin, como solemos decir. Sueño Georgiano no tiene ideología, aunque se presente como una opción de centro-izquierda, socialdemócrata. A partir de 2019-2020 lo que hacían era practicar el populismo tecnocrático, hacemos bien las cosas y no somos autoritarios. En sus relaciones con Rusia optaron por el pragmatismo, no son beligerantes con Moscú o no tan beligerantes como a Boris Johnson y compañía, cuyo desempeño en el espacio postsoviético conocemos sobre todo por su rescate de Ucrania, pues como les gustaría, ¿no? Sueño Georgiano intenta construir sus relaciones con la potencia nuclear e insertarse en la multipolaridad, sacar ventajas de donde puedan sin renunciar a un futuro ingreso en la Unión Europea. Siguiendo estas políticas, tras la invasión rusa de Ucrania, la Georgia de Sueño Georgiano rechazó unirse a las sanciones antirrusas, argumentando que eso supondría un enorme daño económico para Tbilisi. Rusia es el segundo socio comercial de Georgia y Georgia es también uno de los principales destinos turísticos para los rusos. Además, se convirtió en un lugar de acogida para decenas de miles de rusos que salieron de su país tras la invasión de Ucrania, ya sea por motivaciones políticas o bien huyendo de la movilización. El gobierno de Georgia también ha tenido una postura contraria al envío de armas a Ucrania, aunque sí envió ayuda humanitaria y acogió a refugiados ucranianos. En definitiva, pues estamos frente a un país que, debido a su situación geopolítica para nada sencilla y a su escasa población, menos de 4 millones de habitantes, pues hace ejercicios de equilibrismo, intentar llevarse bien con todos y aprovecharlo para su beneficio. Teniendo el ejemplo de Ucrania justo al lado, pues tampoco parece tan descabellado. Para nada. Según una encuesta realizada por Caucasus Research Center en 2019, el 27% de los georgianos consideraban al partido Sueño Georgiano como occidentalista, un 16% como prorruso y un 41% dijeron que la formación intenta llevarse
también tanto con unos como con otros. Pese a ello, la campaña electoral centró toda la atención en torno a un par de temas: relaciones con Rusia, relaciones con Occidente y guerra en Ucrania. La oposición fundamentó su campaña en las advertencias sobre el presunto pro-putinismo de sueño georgiano y sobre los riesgos de que se desvíen de otro sueño, del sueño europeo, en caso de ganar, mientras que el partido Sueño Georgiano, a su vez, acusó a la oposición de querer meter a Georgia en una nueva guerra contra Rusia y de preparar un golpe de Estado en caso de perder. Las acusaciones de proputinismo contra Sueño Georgiano han tenido un nuevo impulso hace unos meses porque el gobierno de Georgia aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que fue presentada como una ley rusa. La normativa obligaba a registrar como agentes extranjeros a ONGs que recibían financiación desde fuera. Más allá de que la ley existe en decenas de países y la propia ley rusa se inspiró en una legislación similar aprobada previamente en Estados Unidos, el objetivo era ver claramente quién está financiando qué iniciativas en un país donde las ONGs controlan amplísimas esferas de la vida. ¿A qué intereses sirve un colegio que financia la USAID en Georgia, por ejemplo? Es un gran debate que empieza a afrontarse en Georgia y no solo, más allá. Y no solo, hablamos de México en agosto, ¿te acuerdas? Bueno, efectivamente, la aprobación de esta ley de agentes extranjeros generó numerosas protestas que duraron varias semanas y hasta los gobiernos de la Unión Europea entraron de lleno en el conflicto. Para la oposición y la presidenta, Salomé Zurabishvili, las elecciones parlamentarias de octubre fueron vistas como una oportunidad para revertir lo que consideraron una deriva autoritaria prorrusa. De hecho, prometieron dar marcha atrás a esa ley como una de las primeras medidas en caso de ganar. Ahora, con más del 54% de los votos a favor del sueño georgiano, la táctica es calle y más calle, muy al estilo venezolano. Bueno, o ucraniano, ¿no? Porque el escenario del Maidán empieza a vislumbrarse aquí también. Sugerencias vagas sobre que el proceso electoral no fue del todo limpio, check. Suspicacias acerca de los resultados desde el otro lado del océano y desde Europa, check. No reconocimiento de los resultados por parte de la oposición, check. Llamamiento a salir a manifestarse a la orden del día, apoyo mediático, el que sea necesario. Efectivamente, a las denuncias de la oposición georgiana sobre resultados fraudulentos se sumaron las sospechas de Estados Unidos y Europa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que los resultados de la votación no inspiran ninguna confianza y pidió una investigación de todas las denuncias de supuestas irregularidades. También llamó al gobierno georgiano a levantar la legislación que socava las libertades fundamentales. Es de suponer que se refería precisamente a la ley de agentes extranjeros. Ustedes dirán que nos deberíamos acostumbrar ya, pero no deja de chocarme que un secretario de Estado de Estados Unidos diga a los gobiernos de por ahí que las leyes qué leyes tienen que aprobar y cuáles no, ¿no? Calla. El jardinero mayor, Josep Borrell, también pidió una investigación transparente e independiente de supuestas irregularidades, haciendo referencia a las conclusiones de la misión internacional de observadores. ¿Qué dijo esa misión? No ha calificado las elecciones de deshonestas, tampoco de honestas. Sí han destacado un ambiente de polarización de la sociedad, falta de paridad de género, lenguaje de odio que impera en Georgia, la superioridad económica del partido gobernante comparado con la oposición, presiones administrativas. Es decir, de falsificaciones y fraudes, de cómo se han llevado a cabo las elecciones concretamente, de pucherazos y demás. De momento no parece que haya mucho registro. Los observadores no han presentado nada que lo confirme. El que parece tener ese registro es nada más y nada menos que Boris Alexander Johnson, que a las 3 de la noche ya estaba escribiendo en X que el títere de Putin robó las elecciones georgianas y que él, Boris, apoya al pueblo de Georgia en su lucha por la libertad. Boris ya apoyó al pueblo de Ucrania en su lucha primero por la libertad y luego por la derrota de Putin. Por ejemplo, un claro ejemplo del apoyo de Boris es el de marzo de 2022, cuando hizo lobby para que la guerra no acabase ahí con un acuerdo de paz, sino que siguiera hasta el día de hoy con centenares de miles de muertos. Tal vez, los georgianos, vieron en qué consiste la ayuda de gente como Boris u organismos como la OTAN y decidieron que mejor dejar las cosas así como están. No tocarlas. Ahora Boris va a seguir apoyando a distancia, jaleando las protestas. Y está por ver si la oposición logra movilizar a grandes masas de población o si la protesta se desinfla al igual que las de la primavera pasada motivadas por la ley de agentes extranjeros. Estas elecciones, más allá de las consecuencias que todavía pueden tener, dan registro
registro de una realidad nueva en el espacio postsoviético. Ucrania se convirtió en un factor que inclina la balanza. No es que los georgianos no vean su futuro al lado de Europa, más bien parece que no quieren ser instrumentalizados como un nuevo proxy en este juego de desgaste de Rusia en el que Estados Unidos y la Unión Europea están metidos desde hace tiempo y hasta el cuello. La guerra en Ucrania parece haberse convertido en un problema para Occidente a la hora de impulsar sus políticas en algunos países colindantes con Rusia. Otro buen ejemplo de ello también es Moldavia, que acaba de votar en un referéndum sobre la integración en Europa, donde el sí ganó con una ventaja mínima y gracias al voto de aquellos que ya están en Europa. El sueño europeo de muchos de los que se quedan en Moldavia se difumina después de más de 2 años observando las ruinas del Donbass y el apoyo que le da la OTAN a Ucrania. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar en Georgia, no? Volviendo ahí, pues veremos protestas callejeras movilizadas por las fuerzas opositoras y luego llegará el 5 de noviembre. Las elecciones en Estados Unidos que ponen en pausa el esfuerzo de la oposición georgiana por salirse con la suya. Si Sueño Georgiano se queda dominando el Parlamento, es probable que veamos cambios importantes en la zona del Cáucaso. Algunos análisis rusos hasta sugieren que el Kremlin podría dar luz verde a la reintegración en Georgia de Osetia del Sur y Abjasia con un estatus especial y amplia autonomía, aunque si me preguntan mi opinión personal parece un poco ciencia ficción. No obstante, de ocurrir esto, además sería la demostración de que con la negociación se consiguen cosas mucho más importantes que con la confrontación, incluyendo cesiones territoriales, y también de que la guerra no sería necesaria para ello. En este caso, un país clave de la zona, Georgia, aliado de Rusia, podría facilitar el control sobre cadenas de suministro de Transcaucasia, desde el mar Caspio hasta Turquía y Europa. Todo ello también repercutirá en Armenia, que tendrá que elegir si está rodeada de adversarios o replantear sus políticas, y como espada de Damocles sobre todo este escenario, pues la demostración de la que podría presumir Rusia siendo el garante de seguridad en el espacio postsoviético, que es la madre del cordero para Putin, ¿no? Hay poca gente que le quiera dar a Vladimir Putin tanto, así que a ver qué pasa en Georgia ahora. От выборов я ожидаю, во-первых, спокойствие и дальнейшее развитие нашей страны. Спокойствие, мир, самое главное, чтобы не было войны у нас здесь. Y hoy contamos con Asier Blas, profesor de la Universidad del País Vasco. Asier, muchísimas gracias por estar en la base con nosotros. Gracias a vosotras. Así, la primera pregunta es, nos vamos a un nuevo Maidán en Georgia. ¿Se puede extrapolar esa experiencia ucraniana a lo que están intentando generar ahora mismo en ese país del Cáucaso? Bueno, todavía está por ver, ¿no? La presidenta y toda la oposición ha dicho que no reconoce los resultados y, por supuesto, habrá intentos de crear algún Maidán, pero en principio no parece que vaya a ser así y puede tener sus propias particularidades la estrategia que lleven adelante, ¿no? Ya están adelantando que la presidenta quizás pudiera conformar un gobierno tecnocrático durante 6 meses para luego poder hacer unas nuevas elecciones. No va a ser sencillo, pero ya veremos por dónde tirarán. Asier, la pregunta es, la correlación de las fuerzas en Cáucaso, en esta región, si Sueño Georgiano se mantiene en el poder, ¿puede cambiar? Porque he leído algunos análisis que hablan incluso de una posible reintegración de Osetia del Sur y Abjasia. Me parece un poco ciencia ficción. Quería preguntar qué opinas tú. A plazo corto, desde luego no. Lo que sí que se está observando es que en los últimos años hay un cierto acercamiento de Tbilisi a Moscú, en el sentido de tratar de normalizar las relaciones. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la mayoría, o prácticamente diría que todos los países de la Unión Europea tienen relaciones diplomáticas con Moscú y con Rusia. Y en cambio, el gobierno actual georgiano no tiene relaciones diplomáticas con Rusia. Y que además este gobierno también es el mismo que pasó en el año 2018 una reforma constitucional para incluir el horizonte de ingreso en la Unión Europea y la OTAN de Georgia. Esto para un poquito tener en cuenta que este partido realmente prorruso no es. No obstante, sí que al ser pragmático lo que trata es de lograr unas relaciones más normalizadas con Moscú y en ese marco es en el que
quiere a medio plazo y largo plazo lograr la reintegración de los territorios secesionados, ¿no? Abjasia y Osetia del Sur. Lo cual, ahora a corto plazo parece muy difícil, a medio y largo plazo estaría por ver, porque realmente si este partido ha girado de ser un partido muy prooccidentalista a un partido que, bueno, sigue siendo prooccidentalista, pero que se alinea más con, digamos, las posiciones de Orbán, eso es porque finalmente Occidente está viendo cómo se erosiona su poder a nivel global, y eso tiene un reflejo en el Cáucaso también.